Oro al Espíritu Santo que me conceda impartir lo que Dios puso en mi corazón. A veces la tiene uno aquí en el corazón y en la mente y deseo compartirla. Y a veces sale uno como tiene que confiar en que la palabra es espíritu y vida. Hoy celebramos el Día de las Mamitas y gloria a Dios por las mamás. Gloria a Dios por las mamás. Y esta mañana estuve en la Casa de Vida del Retiro y ha sido una bendición. Esta mañana conmigo y estuvo Salomé como estudiante de fisioterapia con su compañera y ya empezamos a tener un espacio terapéutico con los ancianos, con los adultos mayores. Y fue muy bonito ver ese ejercicio con las mamás, con los varones que estaban ahí. Y Dios colocó una palabra para ellas. Y esa misma palabra se la traigo a las mamás. No es lo que voy a predicar, pero se la voy a traer para que la agarren. Y les hablaba de Jocabé. Con estas personas adultas mayores uno tiene que saber compartirles el mensaje porque desconoce uno cómo está a nivel cognitivo, a nivel de su mente. Y les hablaba de Jocabé y les hablé un indicador que me llamó poderosamente la atención. Y es que Jocabé solamente es mencionada 2 veces en la Biblia. ¿Quién es Jocabé? La mamá de Moisés. 2 veces en la Biblia es mencionada Jocabé. ¿Sabe cuántas veces es mencionado Moisés? 780 veces en el Antiguo Testamento y 80 veces en el Nuevo. Quiere decir que la mamá hizo una tarea tremendamente buena. ¿Sabe? Quizás las mamás no van a ser protagonistas, pero los hijos sí. ¿Dónde están las mamás? Quizás no son protagonistas, pero sus hijos sí serán protagonistas. Amén. Dale un aplauso a Dios por sus vidas. Y van a ser más protagonistas porque si hablamos del papá solo es mencionado una vez, esto es tremendo. Amén. Aleluya. Pobrecito. Pero bueno, el tema, viendo más allá de lo visible, viviendo por fe. Viendo más allá de lo visible, viviendo por fe. ¿Sabe? Hace la semana que tuvo el pastor Salvador, siempre ha sido una bendición para nosotros traer un hombre de Dios, porque nos traza un camino para seguir profundizando y sumergiéndonos en la palabra. Y el pastor Salvador hablaba de los cambios y cómo es tremendo de que nosotros tenemos que ver más allá de lo visible. Este hombre que estaba en el estanque de Bethesda no vio más allá de lo visible, porque cuando Jesús le preguntó, él respondió conforme a lo visible. Jesús, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Quieres ser sano? Y él respondió conforme a lo visible. Él respondió conforme a lo que estaba viendo. No, ¿cómo es que voy a ser sano? Si es que cuando llego al pozo. Mire, nosotros tenemos que ver más allá de lo visible. Y yo quiero que usted tome nota de lo que le ministra en su corazón. Llévese eso en su mente, llévese eso en su corazón, para que en medio de la semana usted comparta o usted estudie, usted se sumerja conforme a lo que Dios coloque en su corazón. Estuvimos hablando también sobre las ovejas, pues hacer parte del redil del Señor. Y si algo tenemos que hacer viviendo por fe, es que tenemos que oír y operar en las cualidades de una oveja. Siendo nosotros hijos, tenemos una sombra de un animalito para poder operar y actuar como Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que nosotros oigamos su voz y le sigamos. Eso es lo que Dios quiere, que oigamos su voz y le sigamos. ¿Qué es lo que Él quiere? Que a nosotros se nos revele Jesús como el buen pastor que es. Que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, nosotros descansemos porque Dios está con nosotros. Amén. Eso es ver más allá de lo visible.
Porque cuando usted pasa por un valle de sombra y de muerte, solamente esa expresión, usted dice, la situación está complicada. Pero si yo estoy viendo más allá de lo visible, voy a decir, de aquí voy a salir porque Dios está conmigo. Necesito operar en las virtudes y cualidades de este animalito que Dios nos concede ver en las escrituras como la oveja, para poder seguirlo. Escúcheme, amada iglesia del Señor. La escritura nos muestra, o el apóstol Pablo nos muestra en la carta a los Corintios, que todas las cosas que sucedieron al pueblo de Israel nos sirven a nosotros como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Amén. Oye, si usted tiene un ejemplo, lo mínimo que usted tiene que hacer es seguir ese, ¿cierto? Oiga, se equivocó, por ahí no es. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, ojo, que lo que ellos vivieron a nosotros nos sirve como ejemplo. Así que cuando usted esté leyendo el Antiguo Testamento y esté viendo sobre el pueblo de Israel y esté viendo cómo opera el pueblo de Israel, eso nos sirve a nosotros como ejemplo. Amén. Como ejemplo. Mire, yo hoy quiero hablar de un libro de las Escrituras en el Antiguo Testamento para ver el ejemplo. Y voy a hablar de Habacuc. Amén. Habacuc. Es correcto, porque usted al leer Habacuc, usted dice, este ejemplo me sirve para seguirlo. O también este ejemplo me sirve para ¿qué? Para no seguirlo. Ahí está el ejemplo. Así que Habacuc es contemporáneo con Jeremías. Cuando usted ya dice Jeremías, entonces ya conecta a Habacuc en el tiempo de Jeremías. Y sabe que en el tiempo de Jeremías, que todo lo que se está moviendo en lo externo. Y Habacuc, como profeta de Dios, él está observando, él está viendo lo visible. Habacuc, el profeta de Dios, diga, el profeta de Dios. Él está viendo lo visible, él está viendo lo externo. Y cuando Habacuc se queda viendo lo visible, cuando Habacuc se queda viendo lo externo, esto que ve lo insta, lo motiva a hablar conforme a lo que está viendo. Cuando yo me quedo viendo lo externo, cuando yo me quedo viendo lo que sucede en lo visible, genera una motivación. Y para Habacuc la motivación fue de queja. ¿Suele pasar o no? Suele pasar. Porque traemos queja por lo visible y traemos queja contra Dios. Y a Dios traemos estas quejas. Porque no vemos a un Dios obrando oportunamente. Esa es la queja de Habacuc, que no está observando que Dios haga algo. ¿Suele pasar? Suele pasar que uno no ve como que Dios no está escuchando, o como que Dios no está oyendo, o como es que Dios, ¿será que? Yo le pregunto a la iglesia de Venezuela, ¿cuánto clamor? ¿Y cuántas personas dirían, ¿será que es que Dios no está poniendo atención en Venezuela? Porque se quedan con lo visible, con lo visible. Mire, amada iglesia del Señor, pues Habacuc se quedó viendo lo visible. Y al quedarse viendo lo visible, hace preguntas a Dios. Y quiere direccionar a Dios en sus preguntas. Es lo más tremendo. Óigame, como si el barro pudiera decirle al alfarero qué tiene que hacer. ¿Ah? Imagínese el barro diciéndole, venga, me va a hacer voy a hacer una jarrita, entonces hágame una orejita así. No, el barro no le dice al alfarero qué tiene que hacer, porque el alfarero sabe lo que tiene que hacer, ¿o no? Es más, si el alfarero dice, me quedó feo, ¿qué hago? Vuelve a destruirlo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha cogido como barro? ¿Cierto? Porque el barro no tiene nada que decirle al alfarero. Y Habacuc, en su queja por estar viendo lo visible,
estaba tomando una posición de como que Dios tiene que obedecerme, como que Dios tiene que hacer lo que le estoy preguntando o lo que le estoy pidiendo. Y eso suele pasar a veces. Eso suele pasar. Ahora, amada iglesia del Señor, voy a omitir varios textos, pero yo le animo para que usted lea esos 3 capítulos. Sé que va a crecer cuando usted las estudie. Esos 3 capítulos del libro de Habacuc, solamente son 3. Una de las preguntas, o la primera pregunta que hace Habacuc, le dice al Señor: ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Es el capítulo 1, pero no tengo en la NBI, por favor, Brian. Dice: ¿hasta cuándo he de quejarme? Como que, oiga, ¿ves que usted no me escucha? ¿Qué? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Oiga, mi amada iglesia del Señor, la respuesta a la queja no es la respuesta que está esperando el profeta. No es la respuesta. Y así suele pasar a veces con nosotros. Por eso nos tiene que servir de ejemplo. De ejemplo. No es la respuesta, sino la respuesta de la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Así en el momento usted y yo no la entendamos. Habacuc, la respuesta en el momento no la entendió. Y ya lo vamos a ver. Porque Dios, escúcheme, amados, Dios no le apunta a lo externo. Dígale al que está al lado: Dios no le apunta a lo externo. Dios no le apunta a lo visible. Dios le apunta a lo interno. Y lo que quiere Dios es meter su mano en lo interno, no en lo externo. Y lo que estaba viendo el profeta era lo externo. Por eso la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc: Dios no va a las hojas, Dios va a la raíz. Amén. Y a veces nosotros no entendemos cómo es que está orando Dios. Pero es que si yo le estoy pidiendo esto, no, Dios va a ir a la raíz. A la raíz. Por supuestísimo, el Señor conoce nuestro corazón. Ahora míreme, por favor, acompáñenme. Mire la respuesta del Señor en Habacuc capítulo 1, del 6 al 11. En la NBI, Brian, por favor. Mire la respuesta. La pregunta es: oye, usted no me está viendo que estoy clamando. Y mire la respuesta de Dios: estoy incitando a los caldeos. Ese pueblo es que despiadado e impetuoso, que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Vamos hasta el 11. Son un pueblo temible y espantoso, que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo gol a galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre sus presas. Imagínense ese pueblo. Los espartanos vienen en son de violencia. Avanzan sus hordas como el viento del desierto. Hacen prisioneros como quien recoge arena. ¿Yes? Ridiculizan a los reyes, se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y las toman. Son un viento que a su paso arrasa todo. Su pecado es hacer de su fuerza un Dios. Y el Señor está incitando a ese pueblo. De eso es lo que se está quejando Habacuc. Y de repente Habacuc lo que está esperando es: tranquilo, Habacuc, yo me voy a hacer cargo de ese pueblo. ¿Sí? Tranquilo, Habacuc, que yo mismo me voy a levantar como Jehová de los ejércitos. ¿Cierto? Y lo que Dios le dice a Habacuc es: tranquilo, papito, yo lo estoy incitando antes. Yo lo estoy preparando antes. Los estoy preparando. Ahí son las cosas que uno no entiende cómo obra Dios. Uno no las comprende. ¿Sabe? Como dijo una vez aquí nuestro amado pastor Wilson, aquí no se trata de
de que creo o no creo. Aquí se trata, perdón, de entender o no entender. Aquí se trata de creerle a Dios. Porque si nos ponemos a entender, a veces hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos y como no entendemos, entonces la cogemos contra Dios. No, es que Dios no escucha. Dios sí escucha. Lo que pasa es que Dios no se va por las ramas, Dios se va por la raíz. Amén. Y déjeme decirle, Dios está orando. Así nosotros no lo comprendamos, así nosotros no lo entendamos. Amén. Él está obrando. Dígale que está a su lado. Él está obrando. Y tengo un problema porque son las 6:22 y voy con los primeros reglones. Jesús. ¿A qué hora tiene el bus? Ay, Jesús. Bueno. Aleluya. Bueno, muy bien. Ok. Escúcheme, amada iglesia. A veces a nosotros nos pasa como al profeta. Observamos. Queremos que opere solo en lo externo y no en lo interno. No queremos. Queremos simplemente que Dios obre en lo visible. Porque queremos que Dios solucione el problema que estoy viviendo. Por el contrario, parece que el problema crece. ¿Sí? ¿Ha pasado o no? Pero Dios está en el asunto. Amén. Dios está en el asunto. Ahora, yo quiero preguntar algo. Con esta respuesta de Dios para el profeta, ¿cuál debió haber sido la actitud del profeta Habacuc? Si él viene con una pregunta y Dios le responde esto, ¿cuál debería ser la actitud a esta respuesta que Dios trae? Debería ser misericordia, Dios, ¿o no? Debería ser, Señor, nos humillamos, Señor, perdónanos. Debería ser la respuesta de Habacuc. Pero no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Porque es más grande la mirada de Habacuc en lo visible que en lo invisible. Habacuc se quedó mirando al gigante y no al Dios todopoderoso. Amén. Habacuc se quedó mirando lo grande, porque con esa respuesta era para que Habacuc se humillara. Y eso suele pasar. A veces Dios trae una palabra para nosotros que busca que nos humillemos y por el contrario dice, eso no era lo que yo estaba esperando. Eso no era lo que yo quería oír. Porque no se trata de lo que queremos oír, sino lo que Dios nos quiere hablar. Amén. De lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, como él no lo entendió, Habacuc trae otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta que le hace al Señor. Mire, dice así: ¿por qué entonces, como cuestionando a Dios, ¿no? ¿Por qué entonces toleráis a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Tremendo, hermano. ¿Por qué guardas silencio? ¿A quién le ha pasado eso? Que Dios dice, pero parece que Dios no me escucha. ¿Será que es que Dios sube para otro lado? ¿Ah? Entonces, ¿por qué guarda silencio? ¿Por qué no hace nada si está viendo que los impíos se tragan a los justos? Tremendo, hermano. Y eso suele pasar, por eso le estoy diciendo. Y dígale al que está a su lado, no se duerma. Dígale, no se duerma. Porque esto me sirve de ejemplo. Amén. Diga, el pastor sabe cómo hace las cosas. Aleluya. Parece que creciera la injusticia, ¿no? Y parece que la injusticia ganara, pero no es así. No es así. La respuesta de Dios a esta segunda queja quiere mostrarle Dios al profeta el porqué de lo externo, el porqué de lo visible, que no es más sino un problema interno. El problema de lo externo no es más sino un problema interno. Y es lo que Dios quiere mostrarle con esta
segunda respuesta que Dios trae. Porque déjeme decirle algo, mis amados. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y sabe qué dice Dios en Amós capítulo 3, versículo 7? Dice así: no haré nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ahí lo tienes? ¿Allá, porfa? Amós. Mire, porque no hará nada el Señor. ¿Qué dice? No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo que Dios va a hacer, Él se lo revela a los profetas para que los profetas se lo declaren a la iglesia. Amén. Y Dios nos ha declarado que este es un año de ensanchamiento, pero que también es un año, seguimos en un año de enfoque. Y este año le sumamos precisión. Usted tiene que estar alerta y atento, porque como decía la pastora ahorita, si es un año de enfoque y me desenfoca una fiesta comercial, entonces estoy en nada. Si este es un año de enfoque y yo prefiero enfocarme en otras cosas, entonces estoy en nada. Escúcheme, amada iglesia, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Él quería revelarle a Habacuc. Recuerde cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice: óyeme, no lo puedo hacer sin antes contarle a mi siervo Abraham, porque Abraham era profeta de Dios. Entonces va y le cuenta: ay, vea, ha sido tanto el clamor de Sodoma que voy a hacer esto. Y envió los 2 ángeles para que destruyeran a Sodoma. Por eso, amado iglesia del Señor, la escritura dice en la segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas 20:20, dice: cree en Dios y estaréis seguros. Cree en los profetas y seréis prosperados. Ahora, tenga en cuenta algo. Hoy hay muchos afuera que dicen que son profetas. Hay falsos profetas. Y lo que hay afuera ahí es un espíritu de adivinación. Por eso usted tiene que nutrirse de la palabra, para que cuando usted escuche, usted diga: wow, esto es de Dios. Y usted pueda discernir. Porque hoy afuera hay muchos falsos profetas, hoy afuera hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos pastores, que usted tiene que discernirlo. Discernirlo. Amén. Así que Dios no va a hacer nada y le cuenta a Habacuc. Ya le vimos en el primer capítulo. Pero en el segundo capítulo de Habacuc, Dios le dice a Habacuc: escribe la visión en unas tablillas. Acompáñeme, Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 3. En la NBI, por favor. Y el Señor me respondió: escribe la visión. Él está respondiendo a la segunda pregunta, a la segunda queja. Escribe la visión. Oiga, qué hermoso es Dios. Porque Dios fácilmente dirá: ¿y usted quién es? ¿De quién se cree? Pero Dios no obra así. Afortunadamente, Él obra en amor y misericordia, porque Él es amor. Amén. Y Él sabe que su actuar es porque Habacuc no está viendo lo invisible. Él está viendo lo visible. Por eso nosotros tenemos que ver más allá de lo visible, viviendo por fe. Amén. Y mire, dice: el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Verso siguiente. Pues la visión se realizará en el tiempo que señalado. Marcha hacia su cumplimiento, cabalga hacia su cumplimiento, y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta, ¿qué? Sin falta, ¿qué? Vendrá. Mire, amada iglesia del Señor, esta no es una visión empresarial, aunque nos sirve como principio. Porque si yo tengo una comunión con Dios, yo le digo: Señor, muéstrame el porvenir para escribirlo. La palabra del Señor dice: encomienda a Dios los planes y Él los afirma, Él los hará.
Entonces, esto me sirve a mí como principio. Señor, muéstrame el porvenir para establecer una visión. Pero esta visión no es una visión empresarial. No es una visión como meta. No, no es una visión así, no. Es una visión como el cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Amén. Es un cumplimiento como lo que Dios va a hacer para su tiempo, el tiempo de Habacuc, pero también para los tiempos donde vendría el Redentor, Cristo. Así que si es una tablilla, una visión para lo que Dios iba a hacer, entonces ¿qué diría esa tablilla? ¿Qué diría eso? ¿Sabe qué diría? Vienen los caldeos. Vienen los caldeos. Y son despiadados. Y se apoderan de lo ajeno. Imponen su propia justicia. No tienen como combatientes ellos a ninguno. Tienen caballos ligeros como leopardo. Son violentos. Hacen prisioneros. Ridiculizan a los reyes. Se burlan de los gobernadores. No tendrán piedad de aniquilar. La visión se realizará en el tiempo señalado, aunque parezca que tardara, espérela, porque sin falta, ¿qué? Vendrá. Wow, tremendo. ¿Qué quisiera uno que escribiera en esa tablilla? ¿Ah? ¿Qué quisiera? Dígame la verdad, la verdad. ¿Sabe? Me encanta a mi esposa cuando ella va a mercar o cuando ella va a comprar algo así, un electrodoméstico o algo así. A mí me encanta la inocencia de mi esposa. Porque ella le dice a un comerciante, dígame la verdad, ¿esa nevera sale buena? ¿Qué le va a decir al comerciante? Señora, como esa nevera no la hay. Entonces mi esposa me mire, pues la verdad, así con todo. Dígame. Misericordia, Señor. Pero nos ha salido, el Dios ha estado en la gracia porque las cosas salen bien. ¿Sí? Esa es la gracia. Aleluya. Pero de verdad, ¿qué esperaría uno en la tablilla? Lo que dice en la tablilla es lo del capítulo 1. Lo del capítulo. Y aunado a esto, escuche, mi amada iglesia, por eso le animo para que usted se lea estos 3 capítulos. Aunado a esto, Dios dice, aquellos que confían en sus mismas virtudes, les dice, ay, en signo de admiración. ¿Qué es cuando dice ay, en signo de admiración? ¿Qué es? ¿Cómo? Cuidado. Una exclamación, ay, ¿cierto? Dice, usted va a encontrar ahí, dice así, en el versículo 6. Ay de los que se hacen ricos con lo ajeno. Ay, aleluya. Ese ahí es como una advertencia. Pilas. ¿Qué días en un discipulado que estábamos leyendo? Puse a la persona a leer. Usted leyó normal. Y yo, no. Le dije, lea con los signos de admiración. Cuando usted lee con los signos de admiración, la lectura cambia. ¿Sí? La lectura cambia. ¡Ay de los que se hacen ricos con lo ajeno! Tremendo. Y acumulan prendas empeñadas. Sus cautivos se burlarán de ellos. En el versículo 9 dice, ¡ay del que llena su casa de ganancias injustas! Tremendo, hermano. Se creen seguros en estas casas, pero las piedras y las vigas gritarán contra ti. Versículo 12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y corrupción. El 12. Sí, ya tengo otra versión. Otra versión. Gracias. 15. 15. El 15. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo para contemplar su cuerpo desnudo.
Verso 19. Ay del que le dice al madero, a la madera, despierta, a la piedra muda, levántate. Aunque estén recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Ay de aquellos. No solamente está la visión, sino que está advirtiendo, ay de aquellos. Por eso nos tiene que servir de ejemplo, mis amados, de ejemplo. ¿Cuál debería ser entonces la respuesta del que lee esta visión? Porque ya vimos cuál fue la respuesta del profeta. La respuesta del profeta fue otra pregunta. Pero ¿cuál debería ser la respuesta del que lee esas tablillas? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? ¿Cuál? Juan. ¿Quién lo manda a estar adelante? ¿Cuál, Juan? ¿Cuál debería ser la respuesta del que lee? Si usted está en ese tiempo y usted está leyendo esa tablilla, Juan, y está leyendo de pronto el pergamino de Habacuc, que dice, ay de aquellos, ay de aquellos. ¿Cuál debería ser tu respuesta con respecto a lo que estás leyendo en la tablilla? ¿Ah? ¿Qué debo hacer? Debo tomar decisiones. Miren, otras palabras, pedirle a Dios que nos permita caer. ¿Sabe qué necesitamos cambiar? Porque si Dios escribió eso es porque Él demanda un cambio de nosotros. Y como a Juan le gusta lo griego, coginé, entonces ¿qué? Aleluya. Anakainosis. Yo creo que el hombre tiene por ahí algo de griego. El perfil. Un cambio para mejorar. Un cambio para mejorar. Escúcheme, amada iglesia. ¿Está bien sentado? Dígale que está al lado. Siéntese bien porque lo que viene. Eso. Cíñase los lomos. Cíñate los lomos. Cíñete. Esa es la ayuda idónea. La que encaja. Aleluya. ¿Sabe, amada iglesia del Señor? Hoy tenemos escrita una visión de Dios y una visión escatológica. Hoy tenemos escrita la visión de Dios para nosotros. Y solamente voy a tomar 3 porciones rápidas, por cuestiones del tiempo, porque me faltan 3 hojas. ¿Sí? Solo 3. Juan 15 del 1 al 8. ¿Qué dice Juan 15 del 1 al 8? Habla de la vid, ¿cierto? Y dice que el que no da fruto, ¿qué? Eso está en la tablilla llamada Biblia. Entonces, ¿cuál debe ser su actitud cuando usted lee eso? ¿Ah? ¿Sabe qué dice en ese Juan 15 del 1 al 8? Mire, ustedes tienen que permanecer en mí y yo permanecer en ustedes. Eso está en la tablilla llamada Biblia. Porque también como el Señor le dijo a Habacuc, aunque tardare, llegará. ¿Qué dijo Jesús? Volveré pronto. 2. ¿Qué me dice de Mateo capítulo 24? Donde están las señales antes del fin. ¿Se han cumplido? Sí, se han cumplido. Pero en Mateo capítulo 24 versículo 13 dice esto. Mire lo que dice, Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Eso está en la tablilla de la Biblia para nosotros, para que la lea de corrido. Amén. Para que usted la lea. Porque uno puede decir, qué tremendo ese pueblo, ¿no? Con tablilla y todo, no, ese pueblo tremendo. Insensato ese pueblo, ¿no? ¿Qué más puede uno decir? ¿Ah? Pero para nosotros también hay una tablilla. Una tablilla que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. ¿Qué tal Mateo capítulo 25? ¿Dónde están las vírgenes? Prudentes. Y las vírgenes insensatas.
que en el quedarse dormidas no llevaron el aceite suficiente. ¿Mm? Pensaron que el aceite que tenían era suficiente. Mire, yo he escuchado esto. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado. Pastor, no, yo estoy orando en casa. ¿Creen que ese aceite es suficiente? No, pastor. Yo escuché a una persona que dijo, pastor, no, le dijo a un amigo, le dijo, yo estoy más conectado con Dios porque es que yo doy serenatas y cosas de misa y cosas de... ¿Cree que ese aceite es suficiente? Ese no es aceite suficiente. Escúcheme, y eso está escrito. Cuando venga el esposo, nuestro esposo, amén. Cuando venga nuestro esposo, las que tengan aceite suficiente llegarán y entrarán. Pero cuando las que no, dice, ¿tiene un poquito de aceite? No, no, mamita, lo suyo, cada uno con lo suyo. ¿Sí? Y salieron a buscar aceite. Salieron a buscar aceite. Y cuando llegaron, ¿qué hicieron? Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? No las conozco. Eso está en las tablillas para nosotros llamada Biblia. Porque a veces nosotros solo lo dejamos en Habacuc, pero resulta que para nosotros también hay una tablilla. Amén. Pudiéramos decir más, pero me voy a quedar con Astre nomás, ¿sí? Ok. Bueno, voy a decir otra. Voy a hacer otra. Otra. Así, otra así. ¿Qué tal Mateo capítulo 25 cuando habla de las ovejas y las cabritas? ¿Mm? Cuando Jesús le dice a las ovejas, óyeme, usted hizo conmigo, me visitó en la cárcel, me visitó cuando estaba enfermo, me dio de comer cuando me vio, me vistió, y esa gente le dice, ¿qué horas lo hicimos, Señor? Cuando lo hizo uno de mis pequeños hermanos, lo hiciste conmigo. Esas son ovejas. Pero aquellas que son cabritas, dijo, usted nunca me visitó, usted nunca me dio a vestir, usted nunca me vio a comer, usted nunca hizo esto. ¿Y a qué horas? Cuando no lo hizo uno de mis hermanos pequeños. ¿Mm? Eso está escrito en las tablillas de nosotros, llamada Biblia. ¿Qué le pasó a las cabritas? Léalo, Mateo capítulo 25. Así que, amada iglesia del Señor, ¿cuál debería ser entonces la respuesta del que lee esta visión? ¿Cuál debería ser la respuesta? Arrepentimiento. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué? Acciones, dependencia, cambios. Tenemos que cambiar. Tenemos que tomar decisiones. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Si yo digo ser oveja, tengo que oír la voz de mi pastor, el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Si yo digo ser oveja, que si usted no es oveja, pues, pero si yo digo ser oveja, tengo que oír la voz de mi pastor. Tengo que conocerlo porque él me conoce. Amén. La escritura dice, porque aunque la visión tardare, llegará. Y esto va a pasar también. Llegará. Cuando de repente estuvimos hablando con Julián la vez pasada, de repente nos fuimos. ¿Sí? Y de repente van a empezar a llamar los que se quedaron. El pastor contesta. Usted, sí, el pastor no contesta. ¿Qué será? Voy a llamar a Juan. No contesta. Espero que nadie conteste. Ese me gusta más, que nadie llame, ¿no? No, si van a llamar, alguno va a llamar. Alguno va. Amada iglesia del Señor, con la segunda respuesta de las tablillas y de los hay, usted identificó ya dónde radica el problema del pueblo de Israel. Porque recuerde que nos sirve de ejemplo. Porque el profeta está viendo lo que se avecina.
Él está viendo lo visible. Él está viendo lo visible. Pero es que Dios va a operar en lo interno, en lo invisible. Y es necesario verlo. Causa y efecto. ¿Sí? ¿Qué generó el efecto? Que los caldeos no es más sino Babilonia. ¿Sí? ¿Qué generó que viniese Babilonia a llevar los cautivos? Y usted ya conoce esa historia. ¿Sí lo identificó o no? Los hay. Hay injusticia. Eso era lo interno, la injusticia. La injusticia. La injusticia. Y tenemos que aprender de eso. Porque hace unos años atrás Dios nos dijo: ama misericordia, haga justicia y humíllense delante de Dios. Hacer justicia, no operar en injusticia. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál? La idolatría. El problema interno de Israel era la injusticia y la idolatría. Si es la injusticia y la idolatría, entonces este pueblo violó el gran mandamiento. ¿El gran mandamiento cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Había idolatría, así que no estaban amando a Dios con todo el corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y había injusticia, entonces no cumplían tampoco amar al prójimo. Amén. Violaron el gran mandamiento. ¿Sabe? Escúcheme, a mí me encantó esto. La idolatría del pueblo. Dios le muestra a Ezequiel, para los que le quieren escudriñar las escrituras. Tome nota. Capítulo 8, a partir del versículo 7 hasta el 18. No lo voy a leer por cuestiones del tiempo, en misericordia con Brian. ¿Sí? Ezequiel 8, del 7 al 18. Usted va a encontrar ahí que Dios le dice a Ezequiel: abra un hueco, ya hay un hueco en la muralla, abra el hueco más y entre por ese hueco y observe. Esa es una visión que tiene Ezequiel, la visión de la muralla. Y Dios le está mostrando a Ezequiel, porque él le dice: tengo que decirle a los profetas por qué las cosas. Y le está mostrando a su profeta Ezequiel el por qué están allá en cautiverio. Y él está abriendo un hueco y dice que lo primero que él ve son las paredes pintadas con dioses con cabeza de serpiente. Dioses con otros animales inmundos. Y dice que está observando a 70 jefes israelitas rindiéndoles culto dentro del templo. Ay, ay, ay. Dentro del templo. Eso era lo interno. ¿Sabe? Escúcheme. Me puse a investigar sobre esta imagen del reptil, de serpiente. Eso viene de allá de los egipcios. Y es el dios Merek-Segar, que es el dios de la justicia y de la medicina. Porque como él quiere imitar la justicia y la medicina, pero realmente lo estaba llevando a operar en injusticia. Luego el profeta Ezequiel observa al dios Tamuz. Es un dios sumerio. Y una mujer estaba llorándole por este dios. El dios Tamuz es el dios de la fertilidad. Una mujer allá llamándole al dios Tamuz dentro del templo. Dentro del templo. Luego va más allá y va a la casa. Dentro del lugar santísimo. Allá, llega allá. Y ve a 25 varones en la casa allá adentro, adorando al dios Sol, al dios Ra, que es el dios egipcio, que es el dios de la creación para los egipcios. Eso es lo que estaba pasando en lo interno. Eso es lo que estaba pasando en lo interno. ¿Sabe, amada iglesia del Señor? Cuando David vio que el arca estaba en una carpa, él dijo: voy a construir una casa. Y Dios le cumplió el que David tuviera los recursos. Usted lo puede encontrar ahí, las toneladas de oro para construir el templo. Y Dios le dio los planos, ahí lo dicen las escrituras, a David, y David se las dio a Salomón para que Salomón la construyera. Y construyeron el templo. Escúcheme, amada iglesia.
Pero lo tremendo es que no entendieron, diga, no entendieron. Lo que iba a ser para bendición terminó siendo el foco del problema para lograr enorgullecerse, porque ellos se enorgullecían por ese templo majestuoso cuyas paredes eran de oro. Ellos se enorgullecían porque el Dios Todopoderoso era su Dios y terminaron en idolatría. Lo que era una bendición para ellos terminó siendo el foco de tropiezo. Amén. Terminó siendo el foco de tropiezo, lo que lo llevó a la idolatría. Entonces, por no entenderlo, Dios ejecutó y destruyó, ¿qué? El templo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Porque no entendieron que el templo era para adorar al Dios Todopoderoso. Y hubo orgullo en su corazón y terminaron en idolatría. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Llevo 28 años en el Evangelio, gloria a Dios. Hace 28 años nací, un 1 de abril. Una bendición esa invitación que me hizo en su momento mi novia, hoy mi esposa, aleluya. Hace 28 años he visto cómo algunos hermanos en su momento piden a Dios. ¿Qué piden? Dame una empresa, Señor, porque los he visto. Una empresa. Negocios para la empresa. He visto cómo hermanos en 28 años, Señor, quiero casarme. Y Dios les concede casarse. Dios les concede matrimonio. Piden familia y Dios les concede familia. Piden bienes y Dios les concede bienes. Pero por no entender, escúcheme, lo que pidieron a Dios, por no entender, terminaron que lo que Dios le dio fue tropiezo para la realización y crecimiento de sus vidas como creyentes, porque hoy ya no están. Hoy ya no están. Conozco jóvenes que salieron empresarios, pidieron empresas y hoy ya no están. Matrimonios que hoy ya no están. Hijos que hoy ya no están. Porque no entendieron que lo que es de bendición no es para tropiezo, sino para que provoque en mí un mayor compromiso y fidelidad para con Dios. Amén. Pero no lo entendieron. Y lo he visto por 28 años. Escúcheme, amados. Y el problema no son las cosas. El problema no son la familia. El problema no es esto. El problema es lo interno. Es lo interno. Ahora, con esto no quiero decir que Dios va a destruir. Pero lo que sí quiero decir y animarle es que podamos entender que la bendición no puede ser tropiezo para mi crecimiento con el Señor. Por el contrario, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que provocar la bendición en mí? Mayor compromiso con Dios, mayor gratitud con Dios, mayor fidelidad para con Dios, mayor adoración para con Dios. Tiene que provocar eso. Tiene que provocar. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Volvamos a la visión de Habacuc. Dios le dice a Habacuc en el capítulo 2, le dice: el insolente, el orgulloso no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y para que el justo viviera por su fe, había que solucionar el problema. Y ya sabemos dónde estaba radicado el problema. ¿Cuál era el problema? El templo. Infortunadamente la idolatría, la injusticia, pero que radicaba ¿dónde? En el templo. En el templo. Entonces ahí lo que provocó es que viniesen los de Babilonia para llevarse los cautivos y luego destruyó el templo. Porque si el problema era el templo, entonces vamos a destruir el templo. Y lo destruyó. Porque es que Dios no se pega de paredes. Papito, ¿el problema suyo ha sido el carro? Pastor, tengo mucho trabajo. Entonces oremos para que Dios no le dé trabajo. Porque si el problema es el trabajo, ¿ve?
Yo tengo que ser entendido. Si Dios me dio trabajo, Él quiere que yo sea un generador de riqueza para el reino, mayor gratitud, mayor compromiso, mayor fidelidad para con Dios. Amén. Mayor fidelidad para con Dios. Escúcheme, amados. El problema entonces era el templo. Y el justo por la fe vivirá. Escúcheme, amados. Jesús, o más bien nuestro Dios Padre, identificó el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad no está en lo externo. El problema de la humanidad está en lo interno. En esa naturaleza caída que lo hace operar en injusticia. En esa naturaleza caída que lo hace operar en idolatría. Y viendo eso, lo que hizo allá el Señor, Él lo va a hacer con el ser humano. ¿Sí? Mira lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19. Juan capítulo 2, versículo 19. Y respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No, y ahí se levantaron, hermanos, los fariseos. Eso es como usted lo va a levantar en 3 días y duraron 46 años construyendo. No. El versículo 21, mire lo que dice el 21. Mas él hablaba de ¿qué? Del templo de su cuerpo, porque Dios sabía que el problema del ser humano no era lo externo. El problema del ser humano está en lo interno. Amén. Entonces hay que destruir el cuerpo. Y Jesús dijo: yo soy el cuerpo. Yo soy el cuerpo. ¿Dónde opera la injusticia? En el pecado que habita en el cuerpo. Entonces toca destruir el pecado. ¿Dónde opera la idolatría? En el pecado que está en el ser humano. Entonces voy a destruir el pecado. Y lo destruyó en él. En él. ¿Me está comprendiendo o no me está comprendiendo? ¿Vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? Ayer estaba compartiendo con mi esposa y al rato, espéreme otra vez. ¿Sí? Porque hay cosas que Dios nos da, pero nos cuesta a veces exponerla. Nos cuesta a veces exponerla. Pero escúcheme, amada iglesia del Señor, el Señor, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado, pero Él no pecó para poder destruir el pecado en la cruz, al cuerpo. Amén. También la Escritura dice en Romanos 6:6. Mire lo que dice en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Dónde está el problema del ser humano? En el cuerpo, donde está el pecado. Y había que destruir el pecado. Y para destruir el pecado, entonces había que destruir el cuerpo. Amén. El problema era la injusticia. El problema era la idolatría que estaba en el templo. Entonces hay que destruir el templo. Hay que destruir. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ya no en la injusticia, sino en la justicia. Y por cuya herida fuimos ¿qué? Sanados. El Señor Jesús en su cuerpo destruyó la injusticia para darnos justicia. Amén. Destruyó la idolatría y nos hizo justicia. Él nos justificó. Escúcheme, amada iglesia del Señor, para tomar estas mismas palabras que declaró el profeta Habacuc: el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo tomó esta misma expresión en 3 cartas del Nuevo Testamento. Una, Romanos capítulo 3, versículo 13. No, equivoqué, estoy como Emerson. Aleluya. No, Romanos 1, Romanos
Pégalo, Emerson, aleluya. Mire, es lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Viendo más allá de lo invisible y que yo como justo viva por la fe, se me debe revelar el Evangelio, se me debe revelar las buenas nuevas, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Se me debe revelar. Entonces el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Porque se me reveló Cristo, se me reveló la obra redentora. Como dijo Pablo, si yo muero, muero para Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo. Porque soy de Él. Vivo o muerto, soy de Él. Amén. No, eso cambia inmediatamente la lectura. Porque el que no se le revela esta buena nueva, el que no se le revela esta buena noticia, está aferrado a esta vida todavía. Pablo decía, yo me quiero ir. Yo me quiero ir. Pero no lo hago por ustedes. Porque tengo una asignación con ustedes todavía. Pero allá va a ser maravilloso cuando nos encontremos todos allá. Este lado no, este lado. Allá va a ser maravilloso. Allá va a ser maravilloso. Bueno, ahora sí. Aleluya. Viene cuando el Señor arrebate a Juan. Aleluya. Y Jimena ahí pegada. Aleluya. Jimena diciendo, somos uno, Señor, somos uno. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gálatas capítulo 3. Ya no más desorden, por favor. Gálatas 3 del 10 al 11. Gálatas 3 del 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso siguiente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Cuando a mí se me revela por la fe el Evangelio, se me revela la gracia. Que ya no es por la ley, ya no es por obras, sino la gracia. Así que si Dios viene hoy por nosotros, nos vamos al cielo por la gracia. Amén. Porque por gracia somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya solucionó el problema el Señor. Él ya solucionó el problema del cuerpo en la cruz. El templo que era su cuerpo. Hebreos 10, 38 y 39. Más el 38, sí, el anterior. 37. No, 38. 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que ¿qué? Wow, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Escúcheme, amada iglesia, el justo por la fe vive y tiene la capacidad de ver más allá de lo visible. Entonces, cuando tiene la capacidad de ver más allá de lo visible, dice, yo soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Yo soy salvo y a mí se me ha revelado el Evangelio. Entonces soy de los que perseveran hasta el fin. Y entonces el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Por eso el justo por la fe vivirá. Les decía ahorita lo de Abraham. Señor, moriría un justo con el impío. Y el Señor sacó a los justos. ¿A quién? A Lot y a su familia. Pero a su esposa, ¿qué le pasó? Miró atrás. Se quedó en lo visible. Escúcheme. Nunca diga, dice Eclesiastés, que lo atrás, que el tiempo atrás fue mejor. Porque el tiempo atrás pudo haber sido mejor.
pero sin Cristo no era mejor. Sin Cristo no era mejor. Amén. Por eso hoy tomo las palabras del profeta Isaías, amados. Ya habiendo solucionado el Señor el problema en su cuerpo, en su templo. Que abrace esto. Isaías 3:10. Isaías 3:10. Y hoy tomo estas palabras para decírselos. Y decid al justo: le irá bien, le irá bien, le irá bien, le irá bien. Porque comerán del fruto de las manos. Amén. Nos irá bien. Ese aplauso para mí estuvo bien, pero creo que para Dios tiene que ser mejor. Habacuc lo terminó entendiendo. Habacuc lo terminó entendiendo, que todo obra para bien. Terminó entendiendo su dependencia para con Dios. Sabe que le iría bien a pesar de lo visible. Sabe, a nosotros nos irá bien a pesar de lo visible. Estamos a puertas de una elección. Y uno habla aquí, el otro habla aquí, el otro habla aquí. Independientemente del que gane, al justo le irá bien. Al justo le irá bien. Jorge, le irá bien. A nosotros nos irá bien. Amén. Nos irá bien porque lo entendemos. Por eso es que no es correcto que uno que haya sido justificado opere en injusticia. No es correcto. Porque ya Dios solucionó eso en su Hijo en la cruz. Tenemos que operar en justicia. Y como Habacuc lo entendió que las circunstancias, lo externo, ¿sí?, no define su presente, no define su futuro. Amén, ¿me escuchó? Las circunstancias, lo externo, lo visible, no define nuestro presente, no define nuestro futuro. Lo define aquel que fue a la cruz por nosotros. Amén. Y que se atrevió a decir: dile al justo que le irá bien. A nosotros nos irá bien. Entonces Habacuc entendió que el Señor es su pastor y nada le faltará. A pesar de que vengan esos caballos que galopean como leopardos, nada le faltará. Entonces él declaró, Habacuc 3, del 17 al 19. Ya voy cerrando, Brayitan. Cerrando ya. Sí, si quiere acompáñenme los salmistas, por favor. Sí, en el NBI. Aunque la higuera no dé renuevos. ¿Quiere póngase sobre sus pies, por favor? O colóquela, porfa, en la Reina Valera. Póngase sobre sus pies. ¿Y usted la quiere declarar conmigo, por favor? A la voz de 3. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Verso 19. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me haces andar. Dale un aplauso al Señor. Él lo entendió, iglesia. El Señor te justificó y te irá bien. Quiero preguntarte, ir cerrando este tiempo maravilloso: ¿cómo estás leyendo la vida? ¿Cómo estás leyendo lo visible? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo vives lo visible? Escúcheme, amada iglesia. Habacuc lo leyó y salió en justicia. Y cómo Dios operó. ¿Sabe? Ya Dios tiene el control absolutamente de todo. La pregunta es: ¿cómo estoy leyendo yo las cosas hoy?
¿Cómo las estoy viendo hoy? Si nos quedamos en lo visible o en lo invisible de Dios. No nos podemos quedar con lo visible, porque el justo por la fe vivirá. Escúcheme, nos irá bien. Y aunque las circunstancias estén complejas, adoraremos al Señor. Adoraremos a Dios. Porque aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Dios está con nosotros. Y el Señor dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada